La bendición de ser aprobado por el Señor. Es el mensaje que el Señor puso en mi corazón desde el día de ayer cuando el apóstol me dijo, te toca llevar mañana el mensaje. De una vez el Señor me puso el versículo en el corazón. Y es una historia que muchos ya conocemos. Y una historia de un personaje de la Biblia que hemos escuchado cientos de veces, de historias o este relato de la Biblia. Pero ayer el Señor me lo mostró de una manera diferente. O me lo hizo ver de una manera diferente. En la Biblia hay muchos detalles, y nos hablaba el pastor Ángel la semana pasada, que hay muchos detalles que están en la Biblia que nosotros no entendemos por qué están esos detalles. Nos hablaba que en el libro de Jonás dice que cuando Jonás se fue a escapar para irse a Tarsis, pagó el pasaje. O sea, eso es un pequeño detalle que realmente no tendría mucho significado, el hecho que hayan escrito que Jonás pagó su pasaje, porque se sobreentiende que se montó en un barco a viajar, tuvo que haber pagado el pasaje. Y pequeños detalles como esos me llevaron ayer a ver esta historia o este relato un poco diferente. Todos conocemos la historia de Jesús con sus discípulos y la historia de cuando Jesús, cenando, les dice que alguno de ellos lo va a negar. Y ahí es donde quiero empezar. Mateo capítulo 26, versículos 31. Dice, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, es decir, a él nadie le había preguntado todavía nada. Y salió a relucir. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Salió ahí a poner el pecho por encima de los demás. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Es decir, Jesús reventó a Pedro. Ahí mismo por Pedro, qué sé yo, querérsela dar de mejor o de superior con los demás discípulos, salió retratado. Versículo 35 dice, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Fíjese, es el jamás te negaré. Versículo 6, dice Jesús ora en Getsemaní. Esta historia también, 36, perdón, esta historia también la conocemos. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más, se inclinó el rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, lo que pase de mí, haz que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que hagas su voluntad y no la mía. Versículo 40 y 41, que es donde quiero centrarme en este momento. Dice, luego volvió a los discípulos y les encontró dormidos. Fíjese, versículos antes había dicho que agarró a Juan y a los hijos de Zebedeo. Agarró a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan. Es decir, en ese momento estaban con Jesús orando, que él dijo, de mis discípulos quiero llevarme a estos 3 para que vengan y oren conmigo. Y dijo Santiago, Juan y Pedro. Y en este momento dice, luego volvió a los discípulos y les encontró dormidos. Y no dice, y les dijo a los 3. No dice, les dijo a sus discípulos, sino vuelve y dice, le dijo a Pedro. No pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora. Y me llamó la atención porque no me había fijado de este detalle, que no estaba Pedro solo, sino estaban otros discípulos ahí. Y vuelve y la Biblia retrata que dice, y le dijo a Pedro. Me imagino yo que Santiago y Juan no se habían despertado y estaban ahí dormidos, o sencillamente estaban ahí dormidos y el Señor quiso hablarle directamente a Pedro, por lo que más versículos más adelante sabemos. Dice versículo 41, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, la carne es débil. Versículo 42, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, menos que yo la beba, entonces que se haga su voluntad. Cuando regresó, de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Versículo 44, así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo que
por favor pasara de mí esta copa. Luego se acercó a sus discípulos y le dijo, se rindió, dijo Jesús, dijo, ya yo no les digo nada más. La tercera vez dijo, adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren que el que me traiciona ya está aquí. Y la historia ahí sigue, y es cuando dice que llega Judas y besa el cachete del Señor, que lo había ya vendido por las 30 monedas de plata. Arrestan a Jesús, se lo llevan, y es cuando viene el famoso pasaje de Pedro, que como dicen los memes, 3 doritos después de haber dicho, Señor, todos te van a abandonar, pero yo no te voy a abandonar, niega a Jesús 3 veces. Y cuando el Señor puso en mi corazón esta cita de velad y orad para que no entren en tentación, me dio por buscar como palabra por palabra qué significaba. Y la palabra tentación viene de la palabra griega peirasmos o peirasmos, no tengo idea cómo se pronuncia realmente. Y dice que esta palabra es una palabra ambigua que se usaba en el griego, porque podría significar una tentación o una prueba. ¿Qué quiere decir con esto? Que podría significar una tentación de nuestros malos deseos, o una tentación del enemigo queriéndonos atacar a nosotros, o una prueba que nos va a llevar a aumentar nuestra fe. Dice que se usaba dependiendo del contexto, pues tenía su significado. Aquí, cuando en este versículo, dicen los estudios bíblicos, los diccionarios bíblicos, que en este versículo ese peirasmo se estaba hablando de que era una tentación de los deseos de cada uno de nosotros y las tentaciones que cada uno de nosotros podemos tener por abrir puertas a X o Y cosas, a muchas cosas que a nuestra carne le gustan, pero a nuestro espíritu no. Básicamente Jesús les dijo, velen y oran para que resistan la prueba que van a enfrentar. Dice, para que puedan resistir esa tentación. Dice que peirasmos se traducía como prueba, como una... Sí, como incluso lo usaban para evaluar cosas. Dicen que tenían que lograr superar esta tentación o esta prueba. En otras palabras dijo, velen y oren para que cuando estén en una prueba puedan pasar aprobados. Le dijo Jesús a Pedro y lo retrató. Y no es casualidad que haya dicho y le dijo a Pedro que tenía que velar y orar para no caer en la tentación, y él prefirió quedarse dormido y más adelante iba a caer en la tentación de haber negado a Jesús. Y dice la palabra en 2 de Timoteo 2:15, dice versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese capítulo sigue dando instrucciones de cómo se supone que debe ser un cristiano o un obrero aprobado. Pero el Señor me mostraba igualmente la palabra aprobados. Y esta palabra, igual me fui al origen de la palabra, y esta palabra en el griego significaba dókimos, que significaba propiamente aceptable. Y en ese contexto significaba que era alguien que resistía esa prueba de la que estaba hablando la misma palabra peirasmos. Y el Señor me mostraba y me decía esto, que la única manera de resistir la tentación, obviamente, es velando y orando. Pero quiere decir que solo podemos ser aprobados por Jesús y solo podemos ser aprobados por Dios si nosotros logramos resistir y aprobar la prueba. Si nosotros logramos renunciar a esos deseos y a esas tentaciones que vienen de parte nuestra, vamos a ser aprobados. Si logramos decir no, si estamos frente a una tentación. Incluso si logramos pasar alguna prueba que el Señor esté poniéndonos para aumentar nuestra fe. Y esto solamente lo podemos entrenar ¿cómo? Velando y orando. Dice Santiago 1, versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Si vamos atrás y vemos los mismos términos que se usaban en ese tiempo, que era el peirasmos y el dókimos, básicamente este versículo diría, bienaventurado el varón que está aguantando el pérsimos,
Bienaventurado el varón que está aguantando la tentación y que está superando la prueba, que está superando la puesta a prueba, porque será, al momento de ser aprobado, va a recibir la corona de vida que Jesús tiene y que el Padre tiene preparado para con nosotros. ¿Sabe? Como cristianos estamos acostumbrados a desde siempre escuchar la importancia de la oración, ¿cierto, no? Y nos dicen, sí, hay que orar porque es nuestra relación diaria con Dios, y hay que orar porque es nuestra vida diaria con Dios, es la relación de un padre con el hijo, que tenemos que orar, que tenemos que interceder, que tenemos que orar por los demás. Y dejamos pasar por alto estas cosas que la palabra de Dios nos dice que tenemos que velar, todos sabemos el significado de velar, que es una centinela, alguien que siempre está pendiente, y orar, esa persona que intercede para no caer en la tentación. Y meditaba ayer que llevo algunas semanas intentando mejorar mi vida de oración, porque no estoy aquí parado y a decirle que yo oro 40 horas a la semana y que oro las primeras 3 horas del día, y por eso soy capaz de resistir cualquier peirasmo y cualquier tentación, porque no. Pero estas últimas semanas he estado intentando mejorar mi vida diaria de oración con Dios, y eso ha llevado consigo algunas pruebas. Eso ha llevado consigo que yo tenga que morir incluso a deseos personales, como dormir hasta tarde, a deseos personales como dejar de hacer algunas otras cosas por obligarme y esforzarme en tener tiempos de intimidad con Dios. Y creo que esta semana por algo el Señor me estaba preparando, entender que la carne es débil. Y lo estamos intentando junto con mi esposa, de pararnos a las 5 de la mañana y orar y hacer nuestro devocional a las 5, mejorando algunos hábitos, salir a hacer ejercicio también temprano, pero la carne es débil. Porque si yo tengo que pararme a las 5 de la mañana para irme de un viaje, me paro activo. Yo me paro a las 5 de la mañana y listo, ya fino, de repente se me quitó todo el sueño, me lavé la cara, pero yo hago la misma rutina para ponerme a orar y no me activo de la misma manera. Yo me paro a las 5 de la mañana y voy y me echo el mismo jabón, la misma agua fría que sale en Barrio Sucre, porque sale fría de nevera. Intento hacer lo mismo que hago de repente en otros momentos para despertarme y no funciona. Y es porque nuestra carne tiene un peso demasiado fuerte por encima de nuestro espíritu. Y si algo el Señor quiere que reforcemos en nuestra vida diaria y que reforcemos en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, es que para poder ser aprobado por Dios, tenemos que velar y orar. Aparte del resto de cosas que tenemos que hacer, como amar al prójimo, como actuar bien, como ser de brindar servicio a los demás. Pero fíjense, algo tan importante como la oración puede transformar el ser aprobado o el no ser aprobado por Jesús. Porque no es solamente decir, sí, yo soy cristiano y me comporto bien, y en el momento que llega la prueba, en el momento que llega de repente una tentación, nos escachamos y sí, Dios perdona. Pero dice, como dice Santiago, bienaventurado aquel que logra soportar la tentación. Y el que logra soportar la tentación es aquel que tiene la corona de vida. No dice aquel que intenta superar la tentación. No dice aquel que se intenta para todos los días temprano, que aunque Dios recompensa ese esfuerzo, pero no dice aquel que intenta resistir la tentación, sino dice bienaventurado aquel que soporta esta tentación. Bienaventurado aquel que se presenta ante un examen, ante una prueba y pasa esa tentación, la logra. Ese es el que recibirá la corona de la vida. Y ese es el que puede decir, cuando dice en 2 de Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Fíjese que no dice que por obra mágica de repente vamos a ser aprobados por Dios solamente por el hecho de confesarlo con nuestro corazón. Cuando dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, demanda un esfuerzo de nosotros. Demanda un esfuerzo propio de decir, está bien, Señor, necesito presentarme ante ti, pero tengo que ser diligente para poder orar, para poder velar y resistir esta prueba y ser aprobado por ti. No es solamente decir, sí, está bien, yo procuro presentarme ante el Señor, aceptado y aprobado, y dejo atrás y reprobando todas las pruebas y todas las tentaciones que se presenten.
Aunque suena bien, y el Espíritu Santo en nuestros corazones siempre nos da la fortaleza y siempre nos da la vida, la fuerza de poder superar las situaciones que se presenten en la vida, de pasar cada una de las cosas que vivimos. La clave está en velar y orar, para no ceder ante la tentación. Muchos nos conocemos este versículo, y velar y oran para que no caigan en tentación, y otra versión que fue la que leí dice para que no cedan ante la tentación. Básicamente lo que está diciendo es para que no cedan ante sus deseos, para que no cedan ante las pruebas, ante los momentos de dificultad. Es lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro. Y me llamaba la atención en ese momento Jesús, sí, Él no se enfocó en decirle, obviamente ellos tuvieron que haber escuchado, pero la Biblia no describe que también le dijo a Santiago y a Juan. Y me llama la atención y me parece importante porque 2 versículos antes menciona a Santiago y a Juan. Dice que llegó con todos sus discípulos y les dijo, ok, espérenme aquí, yo me voy a ir a otro lugar a orar, pero me van a acompañar Santiago, Juan y Pedro. Después que pasa esto, Santiago y Juan dejan de aparecer en la conversación y se enfocan en Pedro. Y yo no sé, capaz estoy por decir una herejía, espero que no. Pero si Pedro hubiese escuchado la voz de Dios cuando le dijo, velen y oran para que no caigan a la tentación, muy probablemente Pedro no lo hubiese negado. Muy probablemente Pedro no hubiese fallado y no hubiese cedido ante su tentación. Porque él prefirió no superar la prueba, prefirió decir, no, yo no estoy con él, no lo conozco, no una sola vez, sino 3 veces. Y negarlo y ceder ante todo eso por no superar la prueba. Y no pudo superar la prueba, no porque no haya visto las señales de Dios, no porque no haya visto todas las cosas que había hecho mientras estuvo con Jesús. Y eso es lo que nos reta a nosotros, es que podemos tener años aquí en la iglesia y reprobar en el momento más importante. Que podemos tener años aquí y de repente nosotros decir cuando están hablando de esta situación y yo de repente puedo estar aquí hablando y la misma cosa que estoy diciendo me están confrontando, porque en muchas ocasiones somos como Pedro, que salimos a decir, Señor, todos te abandonarán, pero yo no te abandonaré. Y de repente usted puede estar pensando allí, no, sí, es verdad que hay gente que eso no puede orar, pero yo sí firme, me levanto siempre a orar y ustedes dirán, no, ¿cómo van a poner un pastor que no es capaz de pararse todos los días a las 5 activo para orar? Y podrá tener cientos de argumentos, como Pedro podía levantar la mano ahí y decir, Señor, todos te van a abandonar, pero yo no te voy a abandonar. Y me llama mucho la atención el énfasis que Jesús tiene con Pedro por el desenlace y cómo termina esta historia. Y lo que hacía era compararme y decir, Señor, perdóname porque en muchas ocasiones he actuado como Pedro. He preferido echarle el muerto a los demás y he preferido decir que el resto de personas no te buscan y no tienen intimidad contigo. Y cuando llega el momento de prueba y tentación, el que cae soy yo. O cuando llega el momento de prueba o la situación difícil, el que se escacha soy yo. Y caemos en una situación de tener una especie de ego o una especie de superioridad porque cumplimos cosas dentro de la iglesia, porque hacemos cosas dentro de los ministerios y realmente nuestro espíritu no está lo suficientemente fuerte para resistir la tentación. Imagínense si Pedro, que tenía ya 3 años viviendo con Jesús, aprendiendo qué hacer, aprendiendo qué no hacer, escuchando las mejores enseñanzas de que cualquier predicador pudo haber hecho, y todavía no podía orar. ¿Cuánta más tarea nos queda a nosotros esforzarnos el triple y ser diligentes en procurar que el Señor nos encuentre aprobados? En procurar que la presencia de Dios en nuestros corazones haga que nuestro espíritu sea tan fuerte que cuando vengan estos peirasmos, estos momentos de prueba, estos momentos de tentación, esos momentos donde vamos a sacar el calibre realmente de nuestra fe, podamos pasar aprobados. Y a veces suena como tan surreal y suena
que algo como cliché dentro de nosotros los cristianos. Y suena algo como que sí, somos una raza superior porque estamos más cerca del Señor que otras personas, o porque sencillamente estamos en el camino correcto. Y es pura palabrería. Como dice el versículo 14 de Santiago. Dice, exhortándoles en el Señor que no anden contendiendo con palabras que nada aprovechan, sino que es perdición de los oyentes. Y nos enfocamos en reforzar de repente nuestras habilidades, nuestros talentos, otras muchas cosas que podemos hacer dentro de la iglesia, y dejamos el espíritu débil y la carne agarrando fuercita. Mientras estaban ahí orando mientras estaba Jesús orando y tratando de que Pedro, Santiago y Juan oraran, ahí puede parecer y podemos nosotros compararnos muchas veces cuando nos quedamos dormidos en la oración. Incluso hace unos minutos, mientras orábamos y cabeceando uno, y las oraciones eran 3 minutos porque eran oraciones ¿qué? Concisas, oraciones precisas. Y la Biblia nos relata el tiempo que Jesús se demoraba diciendo, Señor, pasa de mí esta copa. Pero si Él dice, no pudieron orar conmigo ni 1 hora, es porque al menos 1 hora llevaban orando. Y la lucha de ellos era con su carne, sabrá Dios qué hora era. Ellos en su carne luchando con el sueño, cabeceando. Y Jesús les dijo, una sola tarea tenían que hacer, una sola cosa tenían que hacer. Y no los condenó, pero les dijo, velen y oren para que no cedan ante la prueba. Velen y oren, manténganse con su espíritu cercano a Jesús, con su espíritu cercano a la relación con el Padre, para que cuando llegue la tentación puedan salir ilesos. Para que cuando llegue la prueba, esto es como uno en la universidad. A mí me pasó en primer año de la universidad, yo pretendí estudiar en la universidad como estudiaba en el colegio. Yo en 4º o 5º año prácticamente no estudiaba y pasaba los exámenes. Cuando llegué a la universidad pretendí que esa misma técnica me iba a funcionar. Raspé aproximadamente 4 materias el primer corte. Y ayer pensaba era en eso. De repente la universidad fue un poquito más complejo porque obviamente es algo académico y nos toca estudiar y demanda de nosotros. Pero la presencia de Dios y la oración en nuestras vidas es lo mismo. Y por eso es que muchas veces no reprobamos 4 materias, pero sí cedemos ante las tentaciones. Y por eso es que muchas veces cuando tenemos y nos estamos así frente a la prueba y ante la situación que demanda de nosotros ser aprobados por Jesús, reprobamos. Y lejos de ser un mensaje condenador, porque no es un mensaje condenador, sino más bien yo ayer mientras estaba orando, le estaba pidiendo perdón al Señor porque muchas veces he reprobado. Muchas veces, y he repetido este versículo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, sin entender realmente qué era ser aprobado. Sin entender realmente que el ser aprobado era resistir todas las tentaciones con un espíritu fuerte. Que nuestro espíritu y nuestra relación con Dios sea tan fuerte que la carne pase a lo secundario. Que los deseos de nuestra carne y las cosas que el enemigo quiera poner, los obstáculos que el enemigo quiera poner, puedan pasar como si nada. Y cuando leí ayer y estaba buscando en un diccionario, decía que esta palabra peirasmos, mucha gente la usaba como para todas las tentaciones que usaba el diablo. Y la realidad es que no todas las tentaciones son del diablo, sino somos tentados de nuestra propia maldad, de nuestra propia concupiscencia y las cosas que hay en nuestro corazón. Entonces decía que era importante acotar que esta palabra tentación no era que el diablo estaba día y noche buscando atacarnos y atacando, sino era nosotros mismos echándonos la partida para atrás al momento de no querer resistir la tentación. ¿Por qué? Porque nuestra carne y a nuestros propios deseos le interesa. Yo no sé a quién de aquí como a mí le cuesta full agarrar una vida de oración rutinaria. Y no por hacerlo religioso, pero es lo único que nos pide el Señor. Velen y oren para que no entren en tentación. Lo bueno que tenemos nosotros es que
tenemos un poquito más chance para arrepentirnos. De repente, aunque Pedro dice que él se arrepintió, en ese momento cuando falló y se dio ante la tentación, mataron a su maestro y no tuvo chance personalmente de repente decir perdón, no debí haber sido altivo y decir que todos te iban a abandonar y terminé abandonándote yo. Ya hace algunas semanas hablábamos de eso en la reunión del grupo de los sábados aquí en la mañana. La Biblia en ningún momento muestra el momento en que Pedro se arrepintió. Solo muestra que después de que todo eso pasó, 3,000 personas se convirtieron con él. Y lo que nos quiere decir que hubo un momento de arrepentimiento genuino. Pero yo no me quiero imaginar si con cosas mucho menores que eso, y yo me he sentido mal porque no he podido hacer el trabajo donde Dios me ha puesto en algunas situaciones, cómo tuvo que haber pasado Pedro esos días, después de la muerte de Jesús y el haberlo negado. Y si algo le puede quedar esta mañana, y si el Espíritu Santo me estaba mostrando algo desde ayer, era: velen y oren para que no cedamos ante las pruebas. Velen y oren para que todas las cosas que se presenten no importen. Para que todas las cosas que se levanten, incluso esos deseos que están en nuestros corazones, que muchas veces intentan dominar nuestra mente, velen y oren. Y todas esas cosas, bueno, velemos y oremos. Y todas esas cosas las vamos a poder superar. Yo no estoy aquí en un momento de superioridad ni nada por el estilo, sino también cada cosa que el Espíritu Santo me está permitiendo decir, está confrontando mi corazón para acercarnos más a Él. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Que rindamos nuestra voluntad, que rindamos nuestros deseos y podamos ser humildes y mansos para decirle: está bien, Señor, tengo que ceder todo lo que quiero y ponerme y orar y velar en tu presencia para resistir toda tentación que se levante. Para resistir toda situación que se levante, todo mal deseo que se levante, necesito velar y orar para que tú me des la fuerza en mi espíritu. Yo voy a invitarle a que se ponga de pie. Y si usted, al igual que yo, tiene esos pequeños momentos donde sabe que no ha logrado resistir la prueba y no ha logrado resistir la tentación, que pase al frente y podamos decir: Señor, no, me quiero rendir mi carne, quiero rendir mis deseos, quiero rendir todo aquello que no me impide tener una vida de oración diaria contigo, ocupaciones, tantas cosas que se pueden presentar. Pero Señor, hoy quiero ser diligente y pagar el precio de seguirte. Señor, esta mañana queremos ser diligentes en agradarte, en honrarte, en servirte, entendiendo que no es fácil y que demandas de nuestros corazones esfuerzo. Demandas de nuestros corazones que paguemos el precio, un precio que comparado a lo que tú pagaste por nosotros en la cruz es nada, pero para nuestra carne muchas veces es un precio bastante alto, porque queremos seguir cometiendo las mismas cosas, queremos seguir viviendo de la misma manera, sin renovar nuestra manera de vivir como dice tu palabra, pero queremos hoy reafirmar nuestro pacto contigo y pagar el precio de seguirte. Pagar el precio de tener intimidad contigo, de buscarte fuertemente en intimidad, para que nuestra carne no tenga dominio de nosotros, sino que nuestro espíritu sea fuerte delante de ti. Para que nuestro espíritu contigo podamos ir y enfrentar cualquier prueba. Y que esos peirasmos, esas tentaciones, eso que se nos presente, sea nada si estamos contigo. Tampoco pretender que vamos a ser perfectos y vamos a ser egocéntricos y agrandados de que podemos superar las pruebas contigo, no, Señor. Sino ser humildes y no caer en la tentación. Espíritu Santo, gracias. Eres tú quien llena, eres tú quien transforma, eres tú quien confronta nuestros corazones, no para humillarnos, no para exponernos, sino para levantarnos del lugar en que estamos. Gracias porque no nos expones, gracias porque no nos retratas, sino más bien buscas que nuestro corazón podamos rendirlo ante ti y entender que si queremos ser aprobados por ti, tenemos que velar y orar para no ceder ante toda la prueba y a toda tentación. Señor, hoy nos postramos ante ti
Y queremos que seas tú trabajando en nuestros corazones. Y escuche esta canción y cántela como una oración. Señor, queremos pagar el precio de servirte a ti por encima de todo. Queremos renovar nuestro pacto contigo por encima de todo, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gracias. Mi anhelo es poder verte, tenerte, conocerte. Yo sé que tal vez cueste mi vida entregar para que crezca tu voluntad. Yo quiero pagar el precio para cargar tu fuego. Yo quiero ser tu amigo y ser uno contigo. Quiero pagar el precio para cargar tu fuego. Yo quiero ser tu amigo y ser uno contigo. Mi anhelo es poder verte, tenerte, conocerte. Yo sé que tal vez cueste mi vida entregar para que crezca tu voluntad. Quiero pagar el precio para cargar tu fuego. Yo quiero ser tu amigo y ser uno contigo. Quiero pagar el precio para cargar tu fuego. Yo quiero ser tu amigo y ser uno contigo. Úsame, Señor. Úsame, amado. Úsame. Yo quiero ser usado, déjame ser íntimo. Apártame en tu santidad. Quiero que me puedas usar. Yo solo soy un vaso que quiere ser usado. Apártame en tu santidad. Quiero que me puedas usar. Es que yo solo soy un vaso que quiere ser usado. Apártame en tu santidad. Quiero que me puedas usar. Yo solo soy un vaso que quiere ser usado. Apártame en tu santidad. Quiero que me puedas usar. Yo solo soy un vaso que quiere ser usado. Quiero pagar el precio para cargar tu fuego. Yo quiero ser tu amigo y ser uno contigo. Quiero pagar el precio para cargar tu fuego. Yo quiero ser tu amigo y ser uno contigo. Quiero pagar el precio Para cargar tu fuego. Gracias, Señor. Yo quiero ser tu amigo. Y queremos ser tus amigos. Queremos que tu presencia en nuestras vidas arda como ese fuego que nunca se apaga. Que nuestro corazón pueda ser esa brasa siempre encendida de tu presencia.
Y la única manera de poder mantenernos encendidos en ti es buscando tu rostro, buscando tu presencia de mañana, de tarde, de noche, Señor, en cada momento. Queremos que nuestros corazones, Señor, sinceramente, crearte un espacio solo para ti. Que no sea solo de boca para afuera y decir, sí, Jesús habita en mi corazón. Y muchas veces ni siquiera te damos el tiempo que mereces. Ayúdanos a renunciar a las otras cosas que nos roban el tiempo que debemos estar contigo. El tiempo que debemos invertir en lo que realmente importa, que es tu presencia, que es buscar tu rostro. Que es poder pagar el precio que muchas personas no se atreven. Queremos hoy, Señor, decir que queremos pagar el precio para buscarte. Pagar el precio de mañana, tarde y noche buscar tu rostro para poder ceder y encontrarnos aprobados ante ti, ante cualquier situación. Espíritu Santo, gracias, porque eres tú quien nos renueva, eres tú quien, el espíritu que hay en nuestros corazones, si hay un espíritu débil, si es un espíritu desviado, hoy lo haces todo nuevo y nos acercas más a ti. Si nuestro espíritu de repente no tiene tanta potestad sobre nosotros y es nuestra carne que está dominando, queremos, Señor, que sea diferente. Porque nuestro espíritu quiere acercarnos a ti. Nuestro espíritu quiere estar cerca de ti, estar cerca de tu fuego, de la presencia de tu Espíritu Santo. Pero nuestra carne nos aleja. Y no queremos ceder más ante esta tentación, no queremos ceder más ante las pruebas, ante las situaciones, sino queremos agradarte y aprobarte a ti, Señor. Por encima de todo. Bendícenos, entregamos este ayuno, sabiendo que hoy tú rompiste cadenas, que quebrantaste yugos, que liberaste cosas sobre nuestra nación, que liberaste cosas sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre personas que están afuera que necesitan de ti, y que por encima de todo seas tú exaltado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.